¿Cómo están todos? Muy buenos días. Esta es nuestra charla de primeros auxilios. Pues vemos que la finalidad de los primeros auxilios básicamente primero es proteger, luego avisar y socorrer. Es así que el objetivo principal es conservar la vida de la víctima, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados o del accidentado a un centro asistencial. Y para esto debemos conocer qué son los primeros auxilios, pues los primeros auxilios es la primera atención que debe recibir una víctima o una persona en el lugar de los hechos donde ha ocurrido el accidente, el cual debe ser oportuno, inmediato y eficaz. Así que en ese sentido, primero debemos reconocer qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no. Evitar realizar maniobras de primeros auxilios, reanimación, que puedan agravar lesiones. Y asimismo, tratar siempre de conseguir una ayuda de médicos o especialistas entrenados para un tratamiento definitivo. Para ello, lo que nosotros debemos hacer básicamente es conservar la tranquilidad para poder actuar con serenidad y rapidez. Y sobre todo con seguridad. De manera inicial, para una atención oportuna, nosotros debemos siempre preguntar de qué manera ocurrió el accidente. Y una buena recomendación es actuar siempre y cuando tengamos la seguridad de lo que vamos a hacer. Ante la duda, es preferible no hacer nada. Debemos brindar órdenes precisas y claras. Y aquí les presento unas cuantas alcances. Primero, lo que debemos es determinar posibles peligros en el lugar del accidente, ¿no? Si es que nuestra zona es segura. Comunicar continuamente con la víctima y con vecinos o familiares. Aflojar la ropa del accidentado y cuando realicemos una valoración general, pues también colocamos en una posición de seguridad al paciente. Vamos a tocar en esta primera parte de primeros auxilios las principales contingencias que nosotros podemos tener frente a una posible actuación de primeros auxilios. Y como primer tema vamos a hablar de los traumatismos. Un traumatismo se considera cuando el organismo sufre algún tipo de agresión. Estos traumatismos pueden ser desgarros musculares, esguinces, luxaciones, fracturas, contusiones, heridas y hasta amputaciones. ¿Qué es un desgarro muscular? Pues ocurre cuando los músculos o tendones se estiran y se rompen. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido desgarros musculares, ¿no? Sobre todo las personas que juegan, por ejemplo, fútbol. A menudo esos desgarros son causados por levantar algo pesado o cuando forzamos demasiado el músculo o cuando realizamos algún tipo de actividad muscular en el cual nosotros no hemos precalentado previamente. Estos desgarros afectan a los músculos, ya sea del cuello, en la espalda, a los muslos, parte posterior de la pierna y pantorrilla. Ojo, puede ocurrir en cualquier músculo, pero estas son las zonas más afectadas. Pueden ser recurrentes, sobre todo las que se presentan en el cuello o en la espalda. Si vemos aquí en el ámbito laboral podemos tener este tipo de desgarros, sobre todo al momento de realizar malas cargas en el trabajo. Ahora vemos aquí un esguince o torcedura, ¿no es cierto? ¿Quién no ha tenido un esguince o torcedura? Cuando los ligamentos que unen las articulaciones se rompen debido a un movimiento anormal. Y como consecuencia de esto tenemos que la articulación se inflama y causa mucho dolor a los movimientos. Nosotros vemos el más común es el de tobillo. ¿Y qué debemos hacer frente a un esguince o torcedura? Pues debemos elevar la zona afectada, en este caso nuestra pierna, ¿no es cierto? Colocamos compresas frías, colocamos vendajes para inmovilizar y evitar la inflamación. No debemos apretarlo mucho ni tampoco dejarlo muy flojo. Y posteriormente acudir al servicio de salud. Ahora hablaremos de las fracturas, pues la fractura no es más que la ruptura de un hueso. Esas fracturas pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel. Y cerradas cuando no existe una herida evidente, pero sí vemos una deformidad. ¿Y cómo reconocemos? Pues vamos a ver que va a existir un dolor intenso. No vamos a poder mover el miembro afectado, vamos a ver deformidad, un hematoma en la zona afectada como lo estamos viendo y ante la sospecha, pues lo que debemos hacer es acudir a un centro de salud.
Como habíamos mencionado, inmovilizamos el segmento afectado abarcando la articulación superior e inferior, ya sea usando tablillas, cartones, pañuelos o vendas. Asimismo, no debemos movilizar la zona afectada, ojo, porque esto puede aumentar la lesión. No debemos intentar tampoco alinear los huesos, ya que estos fragmentos podrían provocar desgarros o lesiones mucho más serias, como afectación en las arterias o venas. Y no debemos colocar inmovilizaciones demasiado apretadas. En el caso de que nosotros tengamos una fractura abierta, pues debemos ver si es que existe hemorragia o no. Y la finalidad de esto es de que si existe hemorragia, lo que debemos hacer es intentar detener esta hemorragia y definir si debemos hacerlo con compresión directa o indirecta. Directa es sobre la herida, indirecta es haciendo compresión en los vasos sanguíneos más próximos. Ahora hablaremos de la luxación, ¿no? Esto se da cuando los huesos que forman una articulación se desplazan de su posición normal. Esto va a causar dolor, inflamación, vamos a ver deformación, quedando la movilidad de la articulación reducida y anormal. ¿Y qué debemos hacer frente a estos casos? Pues básicamente inmovilizamos la zona afectada, como lo vemos acá en la imagen. Nunca intentamos alinear huesos. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Nunca intentar alinear los huesos. Esto lo dejamos para el profesional de salud. Y lo trasladamos rápidamente a un servicio de emergencia. Aquí vemos rápidamente lo que habíamos repasado anteriormente, ¿no? En el caso de esguinces, fracturas, lo que hacemos es acostar al herido, detenemos el sangrado en caso hubiera. Si el hueso se asoma a través de la herida, pues no intentamos regresarlo al lugar. Cubrimos la herida con una tela limpia o gasa y transportamos al herido a un servicio de salud, ¿ok? Aquí vamos a ver rápidamente cómo podemos nosotros inmovilizar, ¿no? Sobre todo miembros inferiores. Puede ser con férulas rígidas a ambos lados, nosotros lo colocamos con acolchonamiento lateral o con la otra pierna y acolchonamiento intermedio, en este caso con las dos piernas, ¿no? Ahora hablaremos de las contusiones. Pues, ¿qué es una contusión? Aquí vemos cuántos han recibido un golpe en el ojo, ¿no? Como este joven. ¿Qué es una contusión? Pues no es más que una lesión que se produce sin romper la piel, ocasionando magulladuras o aplastamientos, pudiendo ocultar otras graves lesiones internas, como una fractura. En cuanto a la clasificación de las contusiones, pues puede ser una contusión simple, la de primer grado o equimosis. Equimosis es esta manchita que nosotros vemos. Segundo grado o hematoma o de tercer grado. Una contusión simple, como vemos acá, es la agresión en su grado mínimo, provocando un enrojecimiento de la piel sin mayores complicaciones. Por ejemplo, cuando damos una bofetada. La de primer grado, pues, no es más que la rotura de vasos pequeños que da lugar a acúmulos de sangre, como vemos acá, ¿no? Debajo del párpado. El de segundo grado, pues vemos que la sangre ha salido en mayor cantidad y se acumula debajo de la piel, lo que nosotros comúnmente llamamos un chichón. La de tercer grado, pues bueno, esto es un poco más grave, en la cual ya nosotros vemos muerte del mismo tejido, o sea, muerte de la piel. ¿Y qué es lo que debemos hacer frente a una contusión? Pues aplicamos frío local, mediante compresas ya sea de agua fría o de hielo envuelto en una bolsa o en un paño. No tocamos directamente la piel, ¿listo? ¿Qué queremos conseguir con esto? Menor aporte sanguíneo a esa zona para que no cause mayor daño y menor sensibilidad. También funciona el hielo como anestesia de las terminaciones nerviosas. Ahora hablaremos de las heridas. Dentro de las heridas nosotros vemos las hemorragias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a estas hemorragias? Pues para hablar un poquito de hemorragias, nosotros debemos conocer que nosotros tenemos tres tipos de hemorragias: arterial, venosa y capilar. Sabemos que esta sangre es de la arteria porque la salida es rojo brillante. Nosotros vemos una salida intermitente como un chisguete. La salida venosa es una sangre rojo oscura, rojo vinosa. Y esta salida de sangre es una salida continua, ¿no? No como en una manguera, sino como en napa. Y la sangre capilar o una hemorragia del capilar básicamente es en poca cantidad. Nosotros tenemos capilares en nuestros deditos de las manos, en todas las partes distales.
Una herida no es más que la pérdida de continuidad en la piel y mucosas como consecuencia de un traumatismo. Los primeros auxilios que nosotros podamos brindar van dirigidos a controlar este sangrado y a prevenir la infección. Las heridas pueden clasificarse en leves o en graves, y esto varía en base a diversas características, ¿no? A la profundidad de la herida, a la extensión, a la localización, si es que esta herida está sucia o no, y si tiene cuerpos extraños también al interior. Es importante mencionar que no debemos tocar las heridas con las manos o con la boca o con algún material que no esté estéril. Siempre debemos usar gasas siempre que sea posible. Ahora, nosotros si es que vamos a atender a alguno de nuestros compañeros, pues debemos utilizar guantes, ojo. La finalidad es detener la hemorragia, mantener limpia la herida y lavamos con agua. Cuando hemos hecho estos pasos, lo que debemos hacer es cubrimos esta herida con un vendaje protector hasta que pueda recibir asistencia médica. Bien sabemos que las heridas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, entonces de acuerdo a la gravedad nosotros vamos a valorar si es que necesita la intervención de personal médico. En cuanto a los tipos de heridas, pues tenemos múltiples tipos de heridas. Aquí solamente les voy a mostrar algunos ejemplos. Tenemos abrasivas, cortantes, laceradas, punzantes, abulsión, amputación. Aquí vemos un tipo de amputación, ¿no? En la segunda imagen, un tipo de herida cortante. Aquí vemos una herida punzante, un clavo, ¿no? Ocurre mucho en industrias. Aquí vemos otra amputación, el dedito ya no está, la parte distal, una avulsión, prácticamente el huesito ha quedado conservado, pero ha salido toda la parte de la piel. Una herida penetrante vemos acá en el abdomen. ¿Y cómo nosotros podemos parar esta hemorragia? Pues básicamente aplicando presión con un apósito seco. O también en este caso tenemos los modelos de una presión directa, elevación del miembro afectado o presión indirecta. Indirecta quiere decir en la rama que lleva toda la sangre hacia la zona afectada, ¿no? Presión directa es directamente sobre la herida. Si el sangrado persiste o continúa después de varios minutos, lo que debemos hacer es ejercemos presión sobre la zona y buscamos rápidamente ayuda médica. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la presión directa con vendaje compresivo, ¿no es cierto? Directamente sobre la herida. Y aquí vemos lo que ya habíamos conversado, la aplicación de presión directa sobre la herida. Aplicamos más apósitos en caso sea necesario. Esto quiere decir si es que sigue sangrando y nosotros mojamos mucho las gasas, entonces colocamos más gasas. Sostenemos estas gasas con un vendaje compresivo a fin de poder controlar esta hemorragia. Aquí otro ejemplo de compresión. Ahora, muchos de ustedes pueden estarse preguntando, ¿aplico o no aplico torniquete? Pues esto es un tema controversial. De preferencia no se utiliza torniquete, ojo, porque esto puede formar coágulos. Sin embargo, solo cuando esta compresión directa falle, pues puedo utilizar el torniquete, siempre y cuando yo vea que mi compañero está perdiendo mucha sangre y que esto puede llevarlo a la muerte. ¿Listo? Entonces, solo en esos casos yo debo utilizar el torniquete. En caso yo lo utilice, pues debo soltar este torniquete cada 15 minutos. ¿Para qué? Para que el resto del tejido pueda también recibir sangre. ¿Listo? Entonces, este tema del torniquete, por favor, con mucho cuidado. Es importante mencionarles que hay algún tipo de heridas que sí son graves y que no se deben tocar. En este caso, si es que hay cuerpos extraños, clavos, rejas, no sé, se me ocurre, que están enclavadas, debemos solo fijarlos, ¿listo? Para evitar que se muevan durante el traslado del paciente. No los extraemos, ¿listo? Porque esto puede causar mucho más daño, inclusive la muerte. En muchas empresas, sobre todo los que realizan trabajos manuales, mecánicos, pueden haber cierto aumento en la tasa de incidentes, pero con amputaciones, sobre todo cuando se trabaja con las manos. ¿Qué hago con esta parte amputada, ¿no? Sobre todo deditos? Pues debemos cubrirlas con gasas estériles. Las colocamos, podemos colocar la parte amputada en una bolsa, ¿listo? Y con bolsa en el interior para preservar el dedito o miembro afectado, y trasladamos a este miembro afectado junto con el lesionado a un centro especializado en caso se pueda solucionar este problema.
Ahora pasaremos a ver lo que es la hemorragia nasal o epistaxis. ¿A quién no le ha salido sangre de la nariz? Entonces, es importante que conozcan este tema porque no solamente lo van a aplicar con sus compañeros en el trabajo, sino también en casa, ¿no? Con sus menores hijos. La causa más común de esta epistaxis es la ruptura de una vena de pequeño calibre y para controlarla nosotros debemos comprimir con nuestros dedos pulgares e índices la mitad inferior de la nariz. Ojo, por debajo del hueso nasal e inclinar la cabeza hacia adelante. Ojo, la cabeza es hacia adelante. De niños siempre nos decían pon la cabeza hacia atrás, ¿no? Esto ya no, se ha visto que esto no es útil, de hecho, esto causa atragantamientos porque la sangre puede pasar al árbol respiratorio. Entonces, por favor, la cabeza hacia adelante y solamente aplicamos el tema de la compresión. Ahora hablaremos de síncopes o lipotimias o comúnmente llamados desmayos. Esto ocurre cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno, entonces uno se desmaya. Hemos visto en los desfiles militares, se me ocurre, ¿no? Los chicos están en todo el sol sin tomar desayuno, el cerebro no recibe suficiente oxígeno y se desmayan. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Lo que hacemos es acostar a esta persona y levantamos las piernas. ¿Para qué? Para que exista una mejora en el retorno de sangre al cerebro. Aquí tenemos que tener en cuenta que no debemos realizar esta maniobra de elevar los miembros inferiores si es que nosotros sospechamos de que este desmayo ha sido por una fractura de cráneo, por una caída que haya tenido y ha perdido el conocimiento. Ojo, ¿por qué? Porque podemos agravar la hemorragia cerebral que puede estar teniendo en ese momento. Entonces solo levantamos las piernas siempre y cuando se trate de un desmayo porque el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Ahora hablaremos de las quemaduras, muy comunes, ojo, más de lo que ustedes se puedan estar preguntando. Ahora, es importante siempre conocer la etiología de esta quemadura, que no necesariamente va a ser por fuego, ojo. Y para poder hablar un poquito de quemaduras, pues debemos conocer qué es lo que va a quemar, ¿no? Y en este caso es la piel. Nosotros sabemos que nuestra piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo y el más importante, de hecho, porque es la única barrera protectora que tiene todo nuestro medio interno con el medio externo. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Para que conozcan su importancia. Pues básicamente nos protege, tiene una respuesta inmune, regula la temperatura, ¿no? Cuando nosotros tenemos calor, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Suda, empieza a sudar. ¿Para qué? Para enfriar nuestra piel. Es una barrera impermeable, también favorece la síntesis de vitamina D. Estas quemaduras pues pueden ser producidas por fuego, por líquidos calientes, cáusticos, por electricidad y hasta por el sol, ojo. Y por su profundidad pues las vamos a clasificar entre el primer y cuarto grado. Primer grado pues que solamente la quemadura es superficial y solo hay un enrojecimiento. Segundo grado, cuando ya nosotros tenemos ampollas en la piel. Tercer grado, tenemos cuando ya hay destrucción del tejido, la piel está carbonizada. Y este grado se caracteriza porque no existe dolor. ¿Por qué? Porque justo la capa que tiene las terminaciones nerviosas ha sido destruida. Y cuarto grado, cuando la lesión de las estructuras ya es profunda. Aquí vemos una quemadura de primer grado, que nosotros comúnmente llamamos por quemadura de sol, ¿no? El tratamiento, pues aplicamos cremas hidratantes. Aquí vemos un ejemplo de quemadura de segundo grado, como les había mencionado, que hay riesgo de infección porque estas forman ampollas. Ojo, cuando nosotros tenemos ampollas, las ampollas no se revientan, ¿listo? Porque acá todavía tenemos capa protectora. Si nosotros rompemos estas ampollas, prácticamente ya hemos destruido lo que nos protege con el medio externo. Entonces es importante no reventar ampollas. Cuando nosotros tenemos una quemadura debemos lavar con abundante agua por lo menos 5 minutos para impedir que se formen estas ampollas. En el caso de que ya se nos haya roto una ampolla, pues debemos tratarla como una herida. Aquí vemos la quemadura de tercer grado que habíamos dicho de que ya es más profunda. Lo que debemos hacer es apagar las llamas, lavamos la zona con abundante agua. Si es que hay ropa pegada, no retiramos los restos de ropa. Ojo, porque con esta ropa vamos también a sacar piel.
no reventamos ampollas, ya habíamos dicho, no aplicamos pomadas, envolvemos simplemente en un paño limpio o una sábana humedecida y trasladamos de inmediato. Y un resumen de lo que debemos hacer con las quemaduras, pues básicamente enfriamos la quemadura con agua fría. No retiramos vestimentas, no tocamos las ampollas, cubrimos la quemadura con un vendaje limpio, no aplicamos cremas o lociones. Ojo. Algo también muy común, mordedura de animales, ¿no? Puede ser mordedura de perro, mordedura de araña, hay muchísimos casos de esos. ¿Qué hacemos, señores, frente a mordedura de animales? Básicamente lavamos solamente la zona de la mordedura con agua y jabón y trasladamos a un centro médico. ¿Por qué no me puedo quedar en mi casa? Pues porque el perro puede tener rabia, porque la araña puede ser una araña venenosa. Entonces es importante que esto sea visualizado por el personal médico y monitoreado a fin de que no se produzcan complicaciones. Entonces lo único es el lavado con agua y jabón abundante y nos trasladamos a un centro de salud. Ahora hablaremos de lo que es la maniobra de Heimlich, esto en atragantamiento. Muchos de ustedes o de repente alguno de ustedes ha sido testigo o le ha pasado que se ha atragantado, ¿no? Entonces el atragantamiento nosotros ¿con qué podemos resolverlo? Con maniobra de Heimlich. Estas maniobras ustedes mismos pueden realizarla, ojo, no se necesita estar tan entrenado. Y nosotros nos damos cuenta que una persona está pasando por un atragantamiento porque la víctima no puede emitir sonido alguno, pero está consciente. ¿Listo? La base de esta maniobra es las compresiones que nosotros vamos a intentar hacer para sacar el objeto que está obstruyendo o asfixiando. Y desbloqueamos la salida o entrada de aire. ¿Listo? Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es colocarnos detrás de la persona de pie. Ponemos nuestros brazos alrededor de su cintura, nuestra mano derecha en forma de puño la colocamos en la parte superior del abdomen, después vamos a ver una imagen, a la altura de la boca del estómago, ¿listo? Y con la otra mano nosotros rodeamos con los brazos a la persona. Comprimimos el abdomen de manera brusca, fuertemente hacia arriba con ambas manos. Ahora, siempre que esta maniobra sea bien hecha, pues tiene resultados de inmediato. Sin embargo, puede que a la primera maniobra o si no estamos tan entrenados, pues no funcione. Entonces, lo ideal es que la primera maniobra sea una maniobra que funcione. ¿Listo? Pero en caso esto no suceda, pues podemos repetir la maniobra las veces que sea necesario o hasta que la persona pierda el conocimiento. En el caso de que la persona pierda conocimiento, pues debemos pedir ayuda. Y aquí ya vemos una imagen un poco más clara de cómo nosotros colocamos la posición de nuestras manos para realizar la maniobra de Heimlich. Ya saben, el puño a nivel de la boca del estómago, justo debajo por donde terminan las costillas. Y rodeamos a la persona con ambos brazos. Realizamos una maniobra hacia atrás y hacia arriba de manera brusca. ¿Listo? Y bueno, básicamente sea un héroe, salve vidas, ya que los primeros auxilios son para todos y en todo lugar. Muchas gracias a todos por su atención. Esta ha sido la primera parte de primeros auxilios con las claves básicas para poder asistir a una persona y aunque parezcan que no son suficientes, esto puede salvar la vida de muchos de nosotros. ¿Listo? Nos vemos en la clase de primeros auxilios 2.